Bien, estamos con Julio Corcuera, sí, ex viceministro de Seguridad Pública de Perú, para seguir abordando esta cuestión relacionada a lo narco, a la seguridad dentro de la región, como ya lo hicimos con Sandra Lazo, sí, ministra nacional de Defensa del Uruguay, con Gonzalo García Cataña, jefe de la unidad de ciberdelitos de la Policía Nacional del Ecuador, lo mismo con Damián Franco, especialista en crimen organizado transnacional y ex Policía Federal de Argentina. Vamos a hablar con Julio, sí, para entender un poco qué es lo que está pasando en Perú, cómo inciden las políticas dentro de la región, pero no quiero hacerlo sin antes presentarlo a él, ¿sí? ¿Cómo está, Julio? Acá Ezequiel del Pino Yamlet te saluda. Ezequiel, muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a través de ti a todos los amigos de la República Argentina. Sabes que en el Perú nosotros tenemos una identificación y los queremos mucho por razones latinoamericanas, por razones históricas y por una fraternidad cultural que existe entre estos dos países. Bien, vamos por lo primero. Estuve chusmeando en estas últimas horas un par de fragmentos en los que estuviste hablando, relacionando lo narco con el Estado, y la primera pregunta que me surge relacionada a todo esto, siguiendo toda esta línea, es eh, si es un caso que pueda llegar a cambiar esto a nivel nacional en Perú y a nivel regional, pensando en el poder que está teniendo el narcotráfico dentro de la región cada vez más, digo, con una población que todavía sigue creciendo, con unas fuerzas que a veces parecen no dar abasto. El problema en América Latina entera y en el Perú en particular es que hemos tenido amenazas y tenemos amenazas como las del narcotráfico, pero estas se han multiplicado. Teníamos siempre hurtos, robos, de pronto asaltos a bancos que se controlaron muy bien en el Perú, narcotráfico. Hoy tenemos narcotráfico, trata de personas, minería vinculada al crimen, y tenemos presencia de organizaciones criminales transnacionales, crimen albano, tenemos presencia de carteles mexicanos, de crimen, de actores dedicados al narcotráfico colombianos, y todos los tenemos, digamos, en una combinación de factores que se constituyen en una amenaza a la seguridad nacional. No solo se queda en una variable identificada como seguridad ciudadana. Ok, y esto de seguridad de Fuerzas Armadas me lleva a una pregunta referida justamente a esto, al rol del Estado dentro de este poder de ejercer la seguridad y el poder que también están teniendo, insisto, lo mismo, los presos y los capos de los distintos cárteles y demás. Digo, ¿hace falta más medidas de seguridad o ejercer alguna medida en particular para que esto de a poco termine y no se siga negociando con este tipo de terrorismo? Yo creo que hay ciertas variables que debemos tener en cuenta en el tiempo. Los actores criminales del siglo XX y de inicio del siglo XX, hablo de criminales famosos, por ejemplo, uno de los grandes íconos de la Cosa Nostra italiana, Vito Cacciaferro, estoy hablando pues del inicio del siglo XX, Sí. era un capo, pero era un capo que tenía algo de dinero, no era millonario. Tommaso Buscetta, uno de los últimos líderes, era multimillonario. Los criminales asociados a los cárteles de hoy son millonarios. Y esa gran cantidad de dinero les da una gran capacidad de corrupción, una gran capacidad para comprar armas, explosivos y tener cuerpos armados a su servicio. Y voy a dar ejemplos concretos. Los Zetas, el cártel de Jalisco Nueva Generación y otros tienen unidades que son, y en muchos casos, mejor dotadas de armas que nuestros servicios de seguridad regulares nacionales. Entonces, ¿qué ocurre? Eso hace que nos enfrentemos a un problema más complejo, pero eso hace también que pensemos la seguridad en términos policiales, en términos militares, pero que no solo se agota ahí. ¿Por qué? Cuando uno detiene, Ezequiel, a un sicario, cuando detiene a una unidad criminal de 10, 12 personas, esas organizaciones criminales las reemplazan. Pero cuando uno les quita su dinero, eso golpea la columna estructural de la organización, porque sin dinero no hay cómo hacer corrupción, no hay cómo contratar más sicarios, pero acá hay una variable que representa un reto. Cuando hemos pensado el crimen y el dinero, o cuando vemos el crimen, pensamos en ver lo ilícito y buscar claves en lo informal. Pero los criminales de hoy blanquean su dinero en empresas formales, en negocios formales, se mimetizan a través de ellas. Entonces, eso lleva a que la búsqueda y las claves con las que nosotros tratamos de entender primero y luego atacar a este enemigo común de la sociedad
tengan que ampliar su criterio y cambiar su cristal de mira. Bien, y esto, siguiendo todo este hilo narrativo que estamos llevando, me lleva, insisto, esto de la inversión dentro de la región. ¿Crees que se puede combatir uniéndose o que cada país, pese a tener todo su problema? Digo, Brasil con el Comando Vermelo también tiene otro gran lío, digo, el tren de Aragua que está por todos lados, lo que pasó con el Sendero Luminoso en general, digo, ¿crees que todo eso confluye en una mayor inversión regional para que haya menos problema e incluso que toda esa migración no empiece a derivarse en distintos países para seguir creando núcleos en los distintos lugares? Yo creo que es indispensable que los flujos de cooperación penal internacional se mantengan. ¿Por qué? Cuando pensamos en globalización, nosotros pensamos en la clave de exportación, importación. Todos hemos visto cómo el mundo se ha globalizado y hoy día marcas como Zara, como McDonald's, Nike, son absolutamente marcas globales y una persona de un barrio, por más sencillo, más humilde que sea en América Latina, sabe que es Mercedes-Benz, sabe que es de pronto un auto de lujo, cosas de lujo, lo vemos todos. Hace muchos años vestirse bonito significaba tener un buen sastre. Hoy todos conocen. También el crimen se ha globalizado. Por ejemplo, voy a dar ejemplos concretos de la globalización del crimen. En todas partes existen las AK-47, los fusiles ligeros Kalashnikov. En México le dicen el cuerno de chivo, lo tiene Boko Haram, lo tiene Al Qaeda, lo tiene IS. Lo tenía Sendero, lo tiene también el MRTA, lo tienen o sea, son como productos globalizados, pero del otro lado. Nosotros publicamos con unos colegas hace unos años un libro que se llamaba Oscura Globalización, que analizaba los vínculos, la globalización del crimen, se pudo haber llamado también. ¿Qué es lo que ocurre? En ese espectro, las relaciones transnacionales del crimen no solo se limitan a las acciones mismas, sino a los flujos de dinero. En Argentina, yo he estado varias veces en Buenos Aires, a mí me encanta mucho la ciudad de Buenos Aires. Yo tengo muchos compatriotas peruanos que están vinculados al tráfico ilícito de drogas. Cuando uno va y busca a estos compatriotas peruanos que no representan a los peruanos en su conjunto, lo que va a encontrar es que tienen vínculos con otros peruanos en Chile y con otros peruanos precisamente también en el norte del país. Y ese vínculo no solamente existe en cuanto a la venta de pronto o de derivados cocaínicos, sino que existe en las rutas de lavado, en negocios fachada, y se mueve este dinero de un punto a otro para tratar de mezclarlo. Es tanto a veces que lo que se ha rastreado es que algunos de ellos reciben órdenes desde Perú, por ejemplo, o traen flujos de información cuando la policía argentina los busca. El caso concreto de este joven que mata a una señorita, rápidamente ellos corren a esconderse o a Chile o a Perú. Cuando las aguas bajan, regresan. Entonces, si los criminales cooperan, vuelvo a decir, tenemos nosotros aquí presencia de crimen transnacional, si los criminales cooperan entre ellos para desarrollar su actividad ilícita, hace necesario que las fuerzas del orden de América Latina entera cooperen también para poder acabar con este problema. ¿Y crees que hacen falta reformas no solo en las Fuerzas Armadas, sino en los distintos códigos penales y civiles? Digo, pensando en algo que dijo Gonzalo García Castaña, relacionado también a la inteligencia artificial y cómo la globalización fue avanzando, lo llevo también al tema de armas que mencionaste recién con la AK-47 y el distinto tipo de terrorismo. Digo, ¿crees que hacen falta reformas referidas a Fuerzas Armadas, a penas en general? Digo, voy a decir algo que se dice mucho en redes, digo, ¿pensás que ante estos tipos de delitos la pena de muerte está bien? ¿Cómo es que lo catalogás vos en general? Yo lo que creo es que sí hay necesidad de reformas y entender algunas cosas. Por ejemplo, en el plano cultural, muchas de estas organizaciones criminales han cambiado. La Cosa Nostra o la 'Ndrangheta eran organizaciones que tenían una premisa de la omertad. Nadie habla de ella. Y estaba prohibido dentro de su comprensión cultural criminal presentarse, como decir, mostrar que existe, al punto que en 1950, perdón, Edgar Hoover, el famoso director del FBI norteamericano, él mismo decía que no existía algo así como la mafia. Hoy día el crimen organizado es un crimen organizado transnacional mainstream. Los chapitos, que son un sector, tienen redes sociales. Los mallitos, que son los que venden el mayo, tienen redes. Los pulpos de Perú tienen redes sociales. Y o sea, usted encuentra ahora que ellos se muestran. Y en los colegios hay chicos que juegan y admiran esta vida. Entonces, el elemento cultural también debe combatirse y debe evitarse y debe trabajarse. Y ahí no hablamos solo de Fuerza Armada o de policía. Hablamos también del sistema educativo, de salud mental y cosas parecidas. Pero yo no quiero evadir la pregunta que has hecho, quiero contestarla, pero me parece importante hacer este balance. Miren,
Hay algunos elementos que me parecen sumamente importantes. César Beccaria, el gran abolicionista de la pena de muerte, para todos los criminólogos es un emblema. Siempre estuvo a favor de retirar la pena de muerte, pero pone algunas condiciones. Una de sus condiciones es que la pena, y eso lo dice específicamente en su libro sobre la pena, el delincuente le tiene que tener miedo a la pena para que éste sea un disuasor, para que no vuelva a delinquir. Lo que está pasando, Ezequiel, en América Latina es que los delincuentes no le tienen miedo a la cárcel. Lo entiende. Una persona que asume el acto delictivo como una carrera criminal entiende la cárcel como un proceso natural para consolidar su estatus de actor criminal. Es como un galón más en su carrera. No tiemblan. Los extraditables de Pablo Escobar solían decir que es mejor una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos, porque le temían al sistema carcelario norteamericano. Aceptan el colombiano, aceptan el peruano, aceptan el argentino, el paraguayo. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, voy a citar una buena práctica del sistema de Naciones Unidas del 2021 y citar el caso norteamericano e italiano. ¿Qué es lo que pasa? En Italia, la cárcel de Maduro actualmente, la cárcel del Chapo Guzmán, es 3x2, un espacio pequeño, no cosas personales, solo la que le dan. El baño ahí, cámara 24x7 grabándolo. 1 hora de patio solo. En las cárceles, en nuestras cárceles de América Latina, nuestros presos juegan fulbito, se conocen, hacen alianzas, terminan consolidando y, reitero, no resulta ser una pena que a ellos les parezca terroríficas y demás. Entonces, debe repensar el sistema penitenciario superpoblado y yo creo, y lo digo con mucho respeto, Ezequiel, y debemos Sí. repensar si es posible rehabilitar a algunos seres humanos. Ok. ¿Es, Bueno, todo es esto que... posible? Sí, O sí. sea, digo, plantearlo como pregunta, ¿no? Eso. Sí, es una pregunta que incluso, bueno, ahora mismo lo traigo a colación porque en Argentina se está empezando a discutir la baja edad de imputabilidad y por ese lado también venía un poco la pregunta, porque hablaste del sistema educativo, de verse como espejo los niños jugando con armas, digo, las tenencias de armas, cuestiones referidas al rol del Estado y me sale eso mismo de preguntar, digo, ¿crees que una solución para que los chicos no entren en ese juego de armas y empezar a concientizarlo, sea empezar a bajar la edad de imputabilidad dentro de la región, poner un común global, o mejor es empezar a reinsertarlos de alguna otra manera? Y la otra pregunta que me sale es, ¿qué se hace con las armas? Digo, acá en Argentina se están empezando cada vez más a vender las semiautomáticas en general. Digo, dentro de la región, con este tráfico de armas que es histórico en general, desde Guerra de Malvinas y demás, digo, ¿qué manera se puede, de qué manera se puede frenar todo este lío? Sí, ahí hay algunas variables de por medio. La idea o el impulso de bajar la edad de imputación penal es una discusión que se da en Argentina, en Perú, en Colombia, pero también en países bastante más estables que los de nuestra región, como por ejemplo Suecia, Dinamarca y Noruega. El primer ministro sueco en enero del 2025 planteó bajar esta y finalmente lo han normado en noviembre del 2025. De modo que un chico de 13 años va a una correccional y un joven de 15 va a una cárcel de adultos. Es lo que se está planteando. Y hablo de Suecia, no hablo, digamos, de un país en vías de desarrollo, sino de un país consolidado plenamente. Y estos problemas vienen en discusión y para mí tienen una cuestión de fondo. ¿Qué es la mayoría o la adultez? ¿Es un fenómeno biológico o cultural? Porque si es biológico, en términos orgánicos, todos los humanos llegamos a una edad y somos adultos y responsables, y si es cultural, Ezequiel, podemos discutirlo. Y entonces discutamos un joven que en Argentina cumple mayoría de edad, ¿a qué edad? ¿18? Sí, a los 18. Un 16 joven ya se de, puede votar. ya, ¿y desde qué año ustedes tienen esa mayoría de edad a los 18? ¿De los 90, 80? Sí, Ya, un joven de 18 años del 2025 frente a un joven de los 80 argentino del 2025 están en mismas condiciones de información, de acceso. Eso ha cambiado, por tanto, puede rediscutirse, podría rediscutirse. Y en la discusión no se está haciendo daño a nadie. ¿Por qué? Yo sí, soy, sí, digamos, crítico en esto, ¿no? Cuando un chico tiene 14, 15 años y es un sicario que ha matado, a mí me tocó recibir a Ezequiel en el Perú a un joven que tenía menos de 18 años y tenía 16, 17 años y la policía lo acusaba de haber asesinado como sicario a 18 personas.
tenía más muertos en el armario que años en su vida. Entonces, no cabe para mí esa premisa que, por ejemplo, que dice Zaffaroni que no cumplió su edad determinada y no sabe lo que hace. Eso no es así. Él sabe perfectamente que está cobrando por dinero, que está haciendo esto. Lo que trato de decir es, hay dos extremos polarizantes. Uno que dice que hay que cortarle la cabeza, que hay que desaparecerlo, y el otro extremo de que es una santa paloma que no sabe lo que hace. Yo creo que la realidad está no en los extremos, está un poco más encuadrada y considero que es un debate necesario, un debate que debe darse con seriedad, no en el calor de la campaña necesariamente y menos sobre el fuego de la búsqueda de votos. Respecto de las empresas de la venta de armas, esas armas no son hechizas. Es decir, no es que Ezequiel y Julio Corcuera se sientan a fabricar una minibús, se hacen de modo sofisticado en empresas. En esto hay un rol empresarial también que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que ocurre? Existieron siempre flujo de armas importantes, pero ocurrió que acaba la Guerra Fría y hay una serie de empresas que entienden que ya no hay ese gran mercado y empiezan a producir más armas de puño, más armas de mano. Hace 20 o 30 años para un criminal era difícil conseguir un arma de fuego. Hoy día es como si nada. Es una cosa pues, que uno rápidamente lo encuentra en mercados negros o en Internet. Pero ¿por qué comento esto? Porque muchas veces se usan empresas de seguridad como fachadas para ingresar compra de armas y luego meterlo al mercado. Por eso decía, pensamos el crimen y queremos mirar lo ilegal, pero hay que ver las empresas legales que hacen de puente para nutrir esos mercados ilegales. Y hacen de puente también porque donde ha crecido el crimen, han crecido también, Ezequiel, los abogados del crimen, los contadores del crimen, los administradores del crimen. Hay que también mirar lo legal para cerrar las puertas y destruir los puentes entre lo legal, lo ilegal y lo criminal. Bien, y ya empezando a despedirte, Julio, y agradeciéndote por todos estos conceptos desasnados, hablando de la región, del crimen dentro de Perú, nombramos casos de Colombia, Estados Unidos, en Argentina. Me quedan dos que las voy a combinar en una también para no robarte tanto tiempo. Digo, hablamos de los presos que ya no le tienen miedo a la cárcel en general, y en Perú, lo llevo en específico, crecieron exponencialmente los casos de extorsión. Eh, Sí. Referido a esto, me surge la pregunta de qué medida en particular se puede tomar para esto, pensando en no dejar acrecentar una figura dentro de un país como Perú, que, insisto en lo mismo, digo, las cifras van creciendo y que además es el segundo país con mayor inmigración de venezolanos, que Venezuela justamente es... no por categorizar a Venezuela en general, pero digo, el tren de Aragua de Venezuela, entonces viene pudiendo derivar de distintos soldados en general. ¿Qué crees que sea fundamental para tratar esta cuestión en general y que no tomen justamente los delincuentes la cárcel como ese nuevo status quo para ser los mejores dentro de su rango? Sí, la extorsión es la pandemia de la pospandemia. Los cálculos que hizo Naciones Unidas el 2015 es que cuando una cifra alcanza un número superior a 10 por 100.000 habitantes, estamos frente a una epidemia. En el Perú la extorsión en promedio nacional alcanza 68 por 100.000 habitantes. Si 10 por 100.000 es una epidemia, imagínate 68. ¿Qué ocurre? Un extorsionador suele usar un conjunto de chips que se compra muy fácilmente en el Perú, prácticamente sin control, y a través de ese chip te manda mensajes, te amenaza. Luego te da una cuenta, una billetera electrónica, que aquí en el Perú se llaman ya plines, y finalmente busca darle vuelta a ese dinero porque, como te comentaba, son millonarios. Entonces, hay que regular ese mercado de chips. No puede ser que una persona vaya, voy a hacer un parangón por la calle Corrientes y encuentre chips como quien encuentra caramelos, por ejemplo. Y no puede ser posible también que directamente cuando tú le mandas a la cuenta bancaria de Juan Pérez aparece nombre y DNI, y nadie haga nada pues, porque hay una cuenta que recibe ese dinero. Y el mercado de armas debe regularse y el mercado de seguridad debe ser más efectivo, pero para mí hay un elemento fundamental, Ezequiel, hay que golpear la ruta del dinero. Si el criminal le detiene su sicario, le detiene su motorista, le detiene su equipo, él lo reemplaza. Si le quitas su dinero, al quitarle su dinero, le quitas la capacidad para hacer corrupción, le quitas la capacidad para comprar explosivos, le quitas la capacidad para tener hombres, le quitas la capacidad del entorno que le viene dando sostenimiento. Y para atacar esta columna vertebral que es el dinero, es absolutamente necesario.
ampliar el enfoque de lucha contra el crimen. Pongo un ejemplo concreto, además Sí. de un país cercano a nosotros. Italia tiene una Guardia de Finanzas, Ezequiel. La Guardia de Finanzas italiana no depende de carabinieri y de policía, depende del Ministerio de Economía y Finanzas, porque lo que busca no es romper una puerta, lo que busca es quitarle el dinero al crimen. Ok, clarísimo, Julio. Me quedó la última en el tintero como bonus track. Digo, con Damián Franco, especialista en crimen organizado transnacional, y Gonzalo Catania de Ecuador y Sandra Lazo, hubo un concepto que tocamos que fueron políticas públicas dentro de la región, y un avisoramiento positivo si es que se trabaja en conjunto de cara a, no sé, 20, 30 años. ¿Vos lo ves posible? ¿Crees que el sostenimiento de políticas públicas implementadas como región puede dar un saldo positivo de acá a 20, 30 años con respecto al narcotráfico, al crimen organizado, o es demasiado esperanzador pensando en este contexto, insisto, de globalización, de cantidad de chips que hay, de cómo operan dentro de las cárceles? Yo creo que esto es posible en la medida que haya voluntad política, y cuando digo voluntad política está muy ligada a cuál es el rol de nuestros líderes y partidarios. ¿Qué cosa quiero decir? Lo digo con mucho aprecio y demás. Tú sabes que muchas veces la ideología y la política transforman o impactan directamente las dinámicas de relaciones internacionales, en este caso de la cooperación internacional penal. Probablemente si gana un candidato de izquierda no sea tan cómodo para Milei desarrollar un proyecto de este tipo. Si gana un candidato de ultraderecha, o sea, son las tensiones. Inmediatamente ha habido elecciones. Yo he visto como todos hemos escuchado algunas declaraciones que Petro ha dado. Si gana tal, no voy a establecer relación. Por eso, o sea, la política cruza alrededor de nuestros necesarios retos comunes como región y como Latinoamérica. Ok, bueno, desarrollamos todo lo que queríamos desarrollar. Digo, gracias, no me quedan más Con mucho palabras, gusto. Ujú. por todo este tiempo, los conceptos desasnados, digo, pensando también en este desarrollo en la región, en Perú y demás. Así que el agradecimiento total, Julio, por todos estos minutos. No, a tus órdenes, Ezequiel, un saludo a todos los hermanos argentinos a través de tu señal. Bien, muchísimas gracias. Sí, así pasó la palabra de Julio Corcuera, ex viceministro de Seguridad Pública de Perú, hablando justamente de la región del narcotráfico, de esta cuestión referida a políticas públicas, pensando en seguir creciendo a nivel regional, en las cárceles, y todo lo referido a medidas en pos de un crecimiento dentro de la región, avisorando un buen panorama. Quédense que todavía queda mucho más énfasis sutil.